Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches, compañeras, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches con todos, estimados maestrantes. Eh, Buenas Sean noches. bienvenidos. En- bueno, en estas tutorías vamos a vamos a dividirlo en los siguientes elementos. Primero, aparecía que algunos docentes tenían algunas dudas sobre la calificación de la última tarea, de la primera tarea más bien, ¿no? Sobre el marco teórico. Podemos revisar uno por uno si desea en la subsala que está abierta. Y luego, ahorita de la tutoría, haremos unas explicaciones para empezar a construir el instrumento de investigación. ¿Sí? Con algunas observaciones sobre la rúbrica que hay que tener en cuenta, los tipos de instrumentos que se pueden utilizar, que se pueden crear y así también algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces, si es que no están aquí todavía, alguien que quería revisar la calificación de la unidad. Doctor, buenas noches. Una consulta. Todavía no está habilitado lo que es los ejemplos que nos había dado para las entrevistas, las guías y la guía de observación, No le entendí lo inicial. que no está habilitado. Usted nos había puesto ahí ejemplos, pero Allá. no están Sí, habilitados, no se abren. sí, sí, precisamente. Reporté el incidente al departamento técnico para que me ayuden revisando y están realizándolo. Así que estoy a la espera de la respuesta. Sí, estoy a la espera de la respuesta. Em, Entonces, si no, me reportan el arreglo, eh, yo les proveeré, por lo pronto, pues les enviaré directamente a eh, chat o les enviaré al grupo también de WhatsApp que tenemos para que puedan revisar. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay, parece que no estamos estudiantes que querían hacer la revisión de la calificación. Bueno, entonces, eh, voy a compartir mi pantalla
Bien. Oh, me parece que habíamos conversado algún momentito, ya al inicio les había comentado los tipos de instrumentos que pudiéramos utilizar, eh, ¿no? Entre ellos estaban, pues, entrevistas a los docentes, dependiendo del contexto de su investigación, entrevista a los padres de familia, eh, entrevista al objeto de estudio, pronto, y de pronto también guías de observación. Estos instrumentos, pues, bueno, yo tenía aquí algunos elementos para analizar, por ejemplo, el proceso de validación formal que se realiza con un instrumento para determinar su validez en tres aspectos: validez del contenido, del criterio, para validez de expertos también, ¿no? Y del constructo. Sin embargo, como todos van a utilizar casos de estudio, ¿no? Entonces, eh, mm, no es muy, no es necesario, digamos así, ahondar sobre estos tipos de validaciones. Más bien, si hubiéramos escogido un enfoque más cuantitativo y más, no un caso de casos de estudio, pudiéramos utilizar y más pertinencia podría tener este tipo de validaciones, ¿no? Eh, bien, entonces, sin embargo, eh, vamos a tomar en cuenta algunos elementos básicos que deberán contener todos los instrumentos. Entre ellos, pues, están una presentación, objetivos, datos informativos, luego las preguntas en el caso de encuestas. Por ejemplo, de pronto segmentadas por dimensiones, ¿sí? Referencias, si es que existe, y la firma del encuestado. En cuanto a las entrevistas hacia los docentes, casi de la misma manera deberán contener presentación, objetivos, datos informativos, preguntas eh, de referencia y la firma del entrevistado, ¿no? Esto se verificará, se validará
que se tomará en cuenta pues en la rúbrica respectiva de la tarea respectiva. Otro ejemplo en cuanto a una guía de observación, similar, de manera muy similar, empezar con presentación, objetivos, datos informativos del observador, luego elementos a observar, ¿sí? Los elementos que se van a observar, una referencia, y si es que la hay, y la firma de observar. Vamos a revisar unos instrumentos, igualmente como ejemplo, algunos instrumentos que tenía por acá. Por ejemplo, en algunas investigaciones. Tenemos una encuesta. Bueno, antes de ello, revisemos también que ya todos teníamos más o menos estipulados en la definición de los elementos del proyecto. Habíamos definido qué y cuántos instrumentos tentativamente vamos a utilizar, ¿no? Voy a escoger avanzar uno de sus proyectos y pues este proyecto, por ejemplo, de estudios parentales y comportamiento agresivo en un adolescente con trastorno de espectro autista de la unidad educativa especializada Matilde Guzmán del Cantón Yantzaza. Y teníamos entrevista a la familia, instrumento para evaluar el comportamiento. Bueno, aquí son dos instrumentos ya estándares, ¿sí? Entonces, un instrumento estándar mínimo también que así la mayoría van a utilizar, ¿no? Entonces, otro ejemplo que quisiera ver, parece que sí, esto es algo más típico entre todos los proyectos, entrevistas al docente, a la familia y un instrumento propiamente estandarizado, ¿no? Que van a seleccionar, dependiendo pues de su tema, que es lo que van a medir. Dependiendo de eso, escogemos el instrumento. Instrumento propiamente dicho, como al hablar de un instrumento estándar. En los otros instrumentos, pues serán construidos por ustedes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, regreso a esta ejemplificación. Antes de ello, me voy a ubicar en... Aquí hay una encuesta dirigida a la familia, ¿no? Que tiene sus elementos. Presentación, objetivo general, datos del estado de la familia y guión de la encuesta, ¿no? Que el título que le han asignado, pues, y empiezan las preguntas, como decía, segmentadas por dimensiones o secciones, como quieran llamarlo, dependiendo de su tema, de su proyecto. Habilidades, por ejemplo, de la vida diaria, es lo que se investiga aquí. Y en primer lugar, el autocuidado, comunicación. Hay otra sección, las dos, participación familiar, apoyo familiar, inclusión social, etcétera, ¿no? El cuerpo del instrumento, digamos así, y que termina con observaciones y la importante, necesario referir todos los instrumentos, observaciones que las hay, y de pronto algo que faltaría aquí, claro, no va a ser en todos los instrumentos, pero una referencia. La referencia. ¿Qué más? En esta investigación tenemos una ejemplificación, una entrevista a la facilitadora comunitaria, ¿no? Mm, Un momento, son preguntas. Mm, Profesor, disculpe, no le entendí la última parte. Dijo algo de la entrevista comunitaria. ¿Cómo fue que dijo? Guía comunitaria. Ah, ya. Perdón. No te preocupes, gracias, Karina. Entrevista, en este caso, hace una entrevista a una facilitadora comunitaria.
¿sí? Entonces, dice, estimada facilitadora, en el marco del trabajo de investigación, tal, el tema, ¿sí? Importante hacer constar también el tema, siempre en la presentación, porque ustedes están investigando. Miren, repito, en el saludo a la presentación de este instrumento, estimada facilitadora comunitaria, en el marco del trabajo de investigación denominado habilidades de la vida diaria y la participación familiar en personas con discapacidad intelectual pertenecientes al proyecto de atención en el hogar y la comunidad a personas con discapacidad entre el gobierno autónomo descentralizado parroquial Huertas y el Ministerio de Inclusión Económica y Social Distrito Piña. Se le invita de la manera más comedida a participar de esta entrevista. Su aporte es valioso para la consolidación de este trabajo. Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, de su proyecto, pues serán los instrumentos, a quienes serán los informantes también, quienes se les aplicará, ¿no? Y pues el resto casi las secciones son muy Doctor, una similares. pregunta. Ahí dice el objetivo. El objetivo va a objetivo general porque en otro vi que tenía objetivos. Eh, Dependiendo, ¿no? Dependiendo también. En este caso, la información que está recopilando la investigadora le aporta a este objetivo único, que puede ser un específico o un general, ¿no? Dependiendo de cuál sea la intencionalidad del instrumento, a qué objetivo u objetivos va a aportar. Eso. Datos. Gracias. Listo. Ya. Y tenía esta investigación. A ver, creo que ya estábamos viendo la observación. Aquí es como lo tengo planteado. Eh, sí, es una guía de observación. Aquí está la presentación. Bueno, me falta la presentación. Por ejemplo, para ver lo que generalmente y también lo que debemos completar. Presentación, luego está el objetivo general, la guía de observación, eh, ya los elementos de la ficha en concreto, en específico, ¿sí? Y lo está haciendo aquí con una escala. Ejemplo, el facilitador dio una cálida bienvenida a los participantes, ¿no? Eh, Datos del observado, en este caso son importantes. El nombre de la institución, el nombre del proyecto. Miren, aquí hay proyecto, ¿no? Porque es pertinente. En otros no existe. La facilitadora comunitaria, dirigido a abrir el tema de nuestro proyecto. Y principalmente, pues, las preguntas en base a las cuales se realiza la observación con una escala adicional. En este caso. Son dimensiones, son etapas. Este instrumento está dividido la parte principal por etapas: inicio, la observación, desarrollo, y evaluación. Esto hay una información para calcular también, que lleva en este caso. ¿Sí? Miren, ya, como estaba, permite la calificación con escalas valorativas numéricas, pues también tiene la sección para poder realizar. Firma que no debe faltar. Y algo importante en este caso, esta investigación también lleva un instrumento estándar, esta escala de Bells, escala Bells, ¿no? Habilidades básicas de la vida diaria, Basic Everyday Living Skills. ¿Sí? Es un instrumento estándar, clarito de toda la información y casi al final está en concreto los elementos para medir, pues, ¿verdad? ¿Sí? Habilidades básicas de la vida diaria. Entonces, es importante tener en cuenta que este instrumento estándar
tendrá sentido principalmente para derivar, ¿sí? Eh, lo que ustedes van a preguntar a través de los otros instrumentos construidos por ustedes, las entrevistas, las encuestas a padres de familia, los proyectos de estudio, a docentes, si es el caso, ¿sí? Entonces, pueden derivar, pues, o usar, pues, como base, ¿no es cierto? Este instrumento, el instrumento estándar que escogen para construir los otros instrumentos. ¿Con qué objetivo, además? Con el objetivo de que se pueda realizar la triangulación, ¿no? Efectiva entre, porque a la final preguntamos, investigamos con cada instrumento a diferentes informantes, diferentes actores, pero sobre el mismo problema de investigación. Entonces, para luego poder hacer la triangulación. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Listo. Y una cosa, por favor, si de pronto me desconecto a las 7:30, puede ser por temas de la conectividad aquí. Entonces, luego volvemos, me vuelvo a reconectar en la misma sala, ¿sí? De pronto. Bien. Un minutito, creo que estamos un recurso. Bien. Para que vayan un poquito teniendo una idea ejemplificadora, eh, voy a compartirles al grupo de WhatsApp los instrumentos que están colgados como um, en el aula, en la sección de la actividad práctica experimental, lo que actualmente están um, inhabilitados, ¿no? Para que vayamos adelantando. Entonces, ahora les comparto. um, Pregunta, en mi caso hay un instrumento, o sea, ya está la entrevista al docente. ¿No me No, escucha? no escucho. Digo que en mi caso hay una entrevista al docente y entrevista a la familia. Y dice un instrumento para evaluar la motricidad fina. Ya.
En ese caso, ¿cuál sería el instrumento para evaluar la motricidad fina? Eso, O cómo sería el instrumento así mismo detallado como lo está haciendo? no. Muchas gracias por la pregunta. Em, ya. Y yo les mostraba ejemplos de instrumentos que van a ser construidos por ustedes. Y les decía que también, pues, em, en todos los proyectos aparece, ah, ¿qué era? Ya. Aparte de la entrevista, encuesta, etcétera, aparece como tal un instrumento en sí, ¿no? Aquí en sus proyectos. Este es un instrumento que ustedes tienen que buscar y que tiene que ser algo formal, algo estándar, ¿sí? Que tienen que revisar o que lo obtendrán de alguna revisión bibliográfica que hagan, ¿ya? Este es un instrumento de ese tipo. Este es el único instrumento, digamos, que no va a ser construido por ustedes, ¿ya? Y que, repito una vez más, tiene que ser un estándar y dependiendo, pues, de lo que eh, están investigando. Por ejemplo, aquí dice estilos parentales y comportamiento agresivo en un adolescente. ¿Sí? Ahí habrá un instrumento para medir precisamente esto. Ese lo buscamos, ¿sí? Eh, un instrumento estandarizado para medir, para determinar estos estilos parentales y comportamiento agresivo, ¿sí? Ejemplo. Y así, dependiendo de cada uno de los temas de ustedes, pues, ese instrumento eh, deberán que determinarlo de esa manera, ¿no? O sea, es un estándar, algo formal. No es, ese es el que no lo van a construir ustedes, sino que lo van a tomar para eh, poder hacer la medición y también para sobre él basar la construcción de los otros instrumentos, ¿no? ¿Sí se me entendió? Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Los modelos que usted nos está dando en los ejemplos, ¿el formato es ese el que tenemos que seguir? Sí, sí, sí. En cuanto a formato, es ese. Lógicamente, pues variarán em, los elementos de contenido, digamos así, ¿no? Pero estructura en formato, vamos a usar ese por estandarización y también por facilidad. Doctor, otra pregunta. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una entrevista y una encuesta. Al inicio del trabajo, por ejemplo, yo tengo que poner por qué elegí la encuesta, por qué la entrevista, el objetivo y de cada uno de los dos. Sí, de cada elemento, de cada instrumento. Exacto, de cada instrumento. Sí, eso Ya, es. gracias. Listo. Ya, entonces, ahora, finalmente, estaba descargándolos, creo que los tengo descargados. Voy a pasarles, eh, listo, muy bien. Ya, ahora vamos entonces, están algunos estudiantes ingresaron que habían pedido la revisión de eh, mientras ustedes pueden revisar los ejemplos que les he pasado, pues vamos a hacer una revisión con los dos maestrantes que tenían dudas sobre la calificación de la primera carrera, ¿sí? Así que me voy a dirigir a la subsala que está creada con, en primer lugar, con Ivana Espinosa, ¿sí? Entonces voy a la subsala y hacemos esas revisiones. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. ¿Cómo le va? A ¿Cómo ver, está, profe?
Eh, no, primera, estrategias de estimulación temprana. Así se denomina su proyecto. Sí, exacto, profe. Para el desarrollo lingüístico y un niño con discapacidad. Bueno, mira, tener cuidado, no, acá falta un puntito al final del segundo párrafo. Es- ¿Cuáles? Bien, aquí sugerido cuando, y como dice la guía, ¿no? De elaboración del presentación del proyecto de titulación, cuando tenemos elementos agrupados, numerados, es preferible usar una tabla. Hacemos una tablita y aquí colocamos, en este caso, podría ser, aquí estamos mostrando estrategias, estrategia y descripción. Podría ser sus columnas, ¿no? En este caso, bueno, pues, mm, ¿cuáles serán sus variables? Tengo las variables de desarrollo lingüístico y estimulación temprana. Oh, La, ¿cómo es? La dependiente es el desarrollo lingüístico y la independiente la estimulación temprana. ya, definición temprana. Hola. Ahora me voy a reconectar, por favor.